delante de Dios. Nos hacemos reos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido la experiencia que dicen algo en un momento de ira y luego después dicen, ¿y por qué yo dije eso? ¡Qué cosa tan ridícula haber dicho eso! ¿Les ha pasado alguna vez esa experiencia? ¿Quieren que les diga cuál es el problema? Jesús lo expresó en Mateo 12:34, no lo voy a buscar porque ustedes lo conocen. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si usted tiene la naturaleza carnal sentada en el trono del corazón, el resultado es que por la boca salen esas palabras. El problema no son con las palabras, el problema es con la naturaleza pecaminosa de donde se desprenden esas palabras. El Señor Jesucristo lo expresó también de esta forma, dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando un árbol de aguacate produce naranjas, hay un problema serio. Pero el problema no es con las naranjas, el problema es con el árbol. Cuando un árbol produce mal fruto, el problema no es con el mal fruto, el problema es con la naturaleza del árbol. Y así somos nosotros. El problema es que tenemos la naturaleza pecaminosa que se expresa en actos pecaminosos. Esos actos pecaminosos nos hacen culpables delante de Dios. Es decir, tenemos un doble problema. Problema número uno, tenemos una naturaleza carnal que peca, un poder en nuestros miembros que nos lleva a pecar. Y entonces cuando peco, acumulo culpa delante de Dios por haber quebrantado la santa ley de Dios. Y lo más triste es que todos estamos en el mismo bote. Porque en Romanos el capítulo 3 y el versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, en este mundo, la naturaleza carnal, egoísta, pecaminosa de todo ser humano se ha expresado en acciones de pecado que nos hacen culpables delante de Dios. Noten Romanos 3 y el versículo 19. Romanos 3:19, para que se den cuenta que todos somos culpables porque hemos permitido que la naturaleza carnal se exprese en actos pecaminosos. Dice en el versículo 19 de Romanos 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, hemos nacido en la familia del primer Adán, el Adán caído. Heredamos de él una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa se expresa en actos de pecado. Y cuando pecamos, nos hacemos culpables delante de Dios. ¿Y cuál es la recompensa que merecemos? Romanos 6 y el versículo 23 nos dice, por cuanto, ¿qué? Muy bien, porque la paga del pecado es ¿qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera parte es la que me interesa especialmente ahora. Cuando la naturaleza humana pecaminosa peca, el resultado es que somos culpables. Y como somos culpables, merecemos ¿qué cosa? Merecemos morir. Por eso nos dice que todos los que nacen en la familia del primer Adán son reos de muerte. Noten 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 22. 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 22. Nos dice allí el apóstol San Pablo unas palabras muy significativas que son ciertas. Dice, porque así como en Adán todos ¿qué? Todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora estamos preocupados mayormente por la primera parte de ese versículo, que en Adán todos ¿qué? En Adán todos mueren. Es decir, todos nosotros nacemos en la familia del Adán caído, con una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa se expresa en actos de pecado. Cuando cometemos actos de pecado, el resultado es que acumulamos culpa delante de Dios, porque hemos quebrantado su ley. Como somos culpables delante de Dios, merecemos ¿qué cosa?
merecemos la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. Es decir, es un problema pertenecer a la familia del primer Adán. Es un problema estar a imagen y semejanza del Adán caído. Necesitamos, en otras palabras, cambiar de familia. Ahora, 1 o 2 puntos más antes de que vayamos a ver la solución de este problema. Cuando nosotros nacemos en la familia del primer Adán, nosotros nacemos esclavos. No somos miembros de la familia de Dios cuando nosotros nacemos. Nacemos miembros de la familia de Satanás. Nacemos como miembros de la familia de los perdidos. Nacemos esclavos de la naturaleza pecaminosa que se expresa en actos de pecado. Y como somos esclavos y no hijos de Dios, sino hijos del Adán caído, el resultado es que nosotros no podemos heredar nada de lo que pertenece a Dios, porque un esclavo no hereda nada. Son los hijos los que heredan, ¿verdad que sí? Y como no somos hijos de Dios, estamos a imagen y semejanza del primer Adán, no tenemos derecho de heredar nada de lo que pertenece a Dios. Ahora resumamos lo que hemos estudiado. Nacemos hijos de Adán en nuestro primer nacimiento. Nacemos a imagen y semejanza del Adán caído. Heredamos una naturaleza pecaminosa que se expresa en actos pecaminosos. Cuando pecamos, acumulamos culpa delante de Dios. Nacemos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Como resultado, no podemos heredar nada de lo que pertenece a Dios y somos reos de muerte. Desesperadamente necesitamos cambiar de familia. ¿No creen que sería bueno cambiar de familia? Porque esta primera familia no nos da nada bueno. Ahora, la buena nueva es que Dios nos ha dado una manera en que podamos cambiar de la familia del Adán caído a la familia de otro Adán. Noten Romanos, el capítulo 5 y los versículos 18 y 19. Romanos 5 y los versículos 18 y 19. Fíjense que aquí el apóstol Pablo nos está hablando de 2 Adanes. ¿Sabían ustedes que hay 2 Adanes? El primero, que dañó todas las cosas, a cuya familia pertenecemos, que heredamos todo lo malo de él, la muerte, no heredamos nada de lo que pertenece a Dios, heredamos una naturaleza pecaminosa, pecamos, culpa, muerte, todas las cosas malas. Pero hay un segundo Adán y Dios nos da la opción de cambiar de familia. Note lo que dice Romanos 5 y el versículo 18 y 19. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ven cómo se está comparando Adán con Jesús? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. ¿Cuántos Adanes hay? 2. El primero, el Adán pecaminoso, a cuya familia pertenecemos cuando nacemos. Pero hay otro Adán que cambia nuestro estatus delante de Dios. Ahora la pregunta clave es ¿cómo podemos nosotros cambiar de una familia a otra familia? ¿Cómo podemos cambiar de la familia de los condenados a la familia de los justificados? A la familia de los que son reos de muerte, a la familia de los que serán reos de vida. ¿Cómo podemos nosotros cambiar de familia? La Biblia tiene la respuesta. Y es que Jesús tuvo que venir a este mundo para rescatar lo que perdió el primer Adán. Vino como el segundo Adán. Como Jesús creó a todos los seres humanos, Él podía ocupar el lugar de todos los seres humanos. Ningún otro ser humano podía hacer eso porque nosotros no creamos a todos los seres humanos. Jesús creó a todos y como creó a todos, Jesús podía ofrecerse para tomar el lugar de todos. Y lo lindo es que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, pagó por todos los pecados de la raza humana. Cuando Jesús fue sepultado, sepultó
todos los pecados de la raza humana. Y cuando Jesús resucitó a novedad de vida, junto con toda la raza humana. Ahora algunas personas dicen, pastor, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Que el Señor Jesucristo murió por todos los pecados, fue sepultado con todos los pecados y resucitó libre del pecado que había sido sepultado en el sepulcro, resucita novedad de vida y que nosotros estamos incluidos en Él. Exactamente. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo es eso que estamos incluidos en Él? Permítame explicar que yo no enseño que todas las personas se van a salvar. Porque si alguno dirá, bueno, pastor, si todo el mundo, si los pecados de todo el mundo fueron pagos por Jesús, entonces todo el mundo se va a salvar. No, no, no. Permítame explicarles. Ustedes conocen ese texto famoso de la Biblia, Juan 3:16, el más famoso de todos, donde dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Por cuántos pecados murió Jesús? Primera de San Juan 2:2 dice que no murió solo por los pecados nuestros, sino que murió por los pecados de todo el mundo. Jesús pagó por los pecados todos, los que se han cometido, los que se están cometiendo y los que faltan por cometer. Jesús pagó toda la deuda completa. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús fue enviado a este mundo para cargar los pecados de todo el mundo, para pagar la deuda de todos nosotros. Pero mucha gente no lee la segunda parte del versículo. La segunda parte de Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Es decir, ese texto incluye a todos, pero excluye a los que rehúsan creer en Jesús. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Cuando llega la fecha de aniversario de mi esposa y este servidor, que dicho sea de paso es el 17, tenemos dos, el 17 de noviembre y el 23 de diciembre. ¿Ustedes se casaron dos veces? No, nos casamos por lo civil y luego por la iglesia, porque así es en Venezuela donde nos casamos. Lo interesante es que cada año en el aniversario yo voy al almacén y yo le compro un regalo a mi esposa. Debemos hacer eso como esposos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Antonio? Claro que sí. Y yo sé que Antonio lo hace también. Voy y compro el regalo. Se lo traigo a mi esposa. Yo pregunto, ¿ese regalo cuánto cuesta? ¿Cuánto costó? Y usted dice, esa pregunta está problemática. A mí me costó. Supongamos que le compré un reloj de $100. ¿Me costó a mí? ¿Tuve que pagarlo? Claro que sí. ¿Cuánto le costó a ella? Nada. Yo pregunto, ¿ella tiene la opción de recibirlo o rechazarlo? Ella puede decir, $100 nada más. Yo quería un Rolex. Podría ser eso, ¿verdad que sí? Es decir, aunque yo compré el regalo y lo pagué, ella tiene la opción de rechazarlo. El Señor Jesucristo pagó por todos los pecados de la raza humana. El precio fue su preciosa sangre. Pero nosotros tenemos la opción de decirle no a Jesús si queremos. Podemos escoger quedarnos en la familia del primer Adán y condenarnos. O podemos escoger recibir el regalo que Jesús pagó, el regalo de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Podemos recibir eso y salvarnos. Jesús pagó por todos los pecados, pero solo los que reciban el pago finalmente serán salvos. Ahora, alguno estará diciendo, pero pastor, entonces yo necesito hacer ¿qué para cambiar de familias? Bueno, aquí es que vamos a llegar a un punto crucial, porque vamos a hablar de la señal del nuevo nacimiento. Vayan conmigo a Romanos, el capítulo 6 y el versículo 4 al 6. Romanos 6, y vamos a leer en primer lugar el versículo 3 y luego vamos del 4 al 6. ¿Saben cómo cambiamos de la familia del primer Adán a la familia del segundo Adán? Dios nos ha dado un rito muy especial. ¿Saben cuál es ese rito? El bautismo. ¿Saben que en el bautismo es que cambiamos de familia? El viejo Adán queda enterrado. Y luego cuando salgo de las aguas salgo miembro de la nueva familia. Interesante. Note lo que dice Romanos 6 y el versículo 3. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,